Un cordial saludo. En este video desarrollaremos el tema Historia del Derecho en la Edad Antigua, correspondiente a la asignatura Introducción e Historia del Derecho. Este trabajo está dirigido a la profesora Ana Galindo, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y es expuesto por Andrea Carolina Romero y Andrés Camilo Vidal. A lo largo de esta presentación analizaremos el contexto histórico de la Edad Antigua y los principales aportes que realizaron las civilizaciones antiguas al desarrollo de la ciencia jurídica, destacando la importancia de estos orígenes para la comprensión del derecho actual. En esta presentación abordaremos la historia del derecho en la Edad Antigua, con el propósito de comprender el origen de la ciencia jurídica y su desarrollo en las primeras civilizaciones. En primer lugar, analizaremos el contexto histórico y conceptual del derecho, explicando qué es la historia, cuál es su objetivo de estudio y cuál es la función del derecho en la organización de la vida social. Posteriormente estudiaremos los principales aportes jurídicos de la Edad Antigua, destacando las primeras manifestaciones normativas en las sociedades primitivas y en las civilizaciones como Mesopotamia, India, Egipto y algunas culturas precolombinas. Finalmente, evidenciaremos la importancia de estos aportes para la comprensión del derecho en la actualidad. A continuación, le doy paso a mi compañera Andrea, quien iniciará con la explicación del contexto histórico, comenzando por el concepto de historia. ¿Qué es la historia? La historia no es simplemente el pasado. Desde una perspectiva académica, la historia es el conocimiento del pasado humano. No todo acontecimiento pasado es histórico, sino únicamente aquellos hechos que tienen relevancia social y permanencia en el tiempo y que permiten comprender la evolución de las sociedades humanas. Además, la historia nos ayuda a entender cómo vivían antiguas civilizaciones, cuáles eran sus costumbres, su organización política y las normas que regulaban la convivencia. Gracias al estudio histórico es posible comprender el origen de muchas instituciones actuales, entre ellas el derecho. También permite analizar cómo las sociedades fueron creando reglas para mantener el orden y resolver conflictos. Por esta razón, la historia es considerada una herramienta fundamental para entender el desarrollo jurídico y social de la humanidad. El objeto y sujeto de la historia. La historia tiene un objeto y un sujeto. El objeto de la historia son los hechos históricos, es decir, los acontecimientos humanos relevantes. El sujeto es el historiador, quien investiga, selecciona e interpreta estos hechos a partir de fuentes, reconstruyendo una explicación racional del pasado. Para realizar esta labor, el historiador utiliza documentos, monumentos, textos antiguos y diferentes evidencias que permiten reconstruir los acontecimientos históricos. Es importante tener en cuenta que no todos los hechos quedan registrados de la misma manera, por lo que el análisis crítico de las fuentes es fundamental. Gracias a este proceso se logra comprender cómo evolucionaron las sociedades y cómo surgieron las primeras normas jurídicas que dieron origen al derecho. Objetividad histórica. En cuanto a la objetividad histórica, es importante aclarar que no existe una objetividad absoluta. El historiador siempre interpreta los hechos desde su contexto social y cultural. No obstante, su labor exige rigor metódico, análisis críticos de las fuentes y evitar juicios anacrónicos, para aproximarse lo más posible a una interpretación objetiva. Además, la historia puede variar dependiendo de la perspectiva desde la cual se estudien los acontecimientos. Por ejemplo, diferentes culturas pueden interpretar un mismo hecho de maneras distintas. Por esta razón, el estudio histórico requiere análisis, comparación de fuentes y capacidad crítica. Esto permite construir conocimientos más completos y comprender mejor la evolución del derecho y de las sociedades antiguas. Concepto de derecho. El derecho puede definirse como un ordenamiento de vida social cuya función principal es permitir la convivencia organizada de los seres humanos. No se reduce a un conjunto de normas aisladas, sino que constituye un sistema que regula las relaciones sociales con base a los valores como la justicia, la equidad y un bien común.
Desde las primeras civilizaciones surgió la necesidad de establecer reglas para resolver conflictos y mantener un orden dentro de la comunidad. Gracias al derecho fue posible organizar aspectos relacionados con la familia, el comercio, la propiedad y las sanciones frente a conductas consideradas incorrectas. Con el paso del tiempo, el derecho evolucionó junto a la sociedad y se convirtió en una herramienta esencial para garantizar la convivencia y la protección de los derechos de las personas. Historicidad del derecho. El derecho es una realidad histórica, eso significa que evoluciona junto con la sociedad. A medida de que cambian relaciones sociales, económicas, políticas, el derecho se transforma para responder a nuevas necesidades. Por ello no puede entenderse como algo fijo o inmutable, sino como un fenómeno dinámico. Las normas jurídicas que existían en la antigüedad eran diferentes a las actuales, porque las sociedades tenían necesidades distintas. Por ejemplo, muchas leyes antiguas estaban relacionadas con la religión, la autoridad de los gobernantes y las costumbres tradicionales. Actualmente el derecho también busca proteger derechos fundamentales como la igualdad y la dignidad humana. Esto demuestra que el derecho cambia constantemente para adaptarse a la realidad social de cada época. Derecho en las sociedades primitivas. En las sociedades primitivas de la Edad Antigua, el derecho surge como una necesidad de regular la convivencia social. En esta etapa inicial no existía una separación entre las normas jurídicas, religiosas, morales y del trato social, sino que todos formaban un solo sistema normativo que orientaba la conducta de la comunidad. Además, este derecho tenía un carácter consuetudinario, ya que se basaba en usos y costumbres que, por su repetición constante, eran aceptados como obligatorios por los miembros del grupo. Estas normas no eran creadas por una autoridad formal, sino que surgían de la práctica social y se transmitían de generación en generación. Finalmente, el derecho primitivo se caracterizaba por su carácter comunitario, ya que estaba orientado a proteger el orden social, la familia y los intereses colectivos, entendiendo el individuo siempre como parte del grupo y no de manera aislada. Mesopotamia, las primeras legislaciones. Las primeras manifestaciones del derecho escrito se desarrollaron en la región de Mesopotamia, donde surgieron algunos de los códigos jurídicos más antiguos de la humanidad. Entre ellos se destacan el Código de Ur-Nammu y especialmente el Código de Hammurabi, considerado uno de los referentes más importantes en la historia del derecho. El Código de Hammurabi constituye una recopilación de normas que regulaban diversos aspectos de la vida social, como el derecho penal, la familia, la propiedad y las obligaciones. Una de sus características más reconocidas es la ley de Talión, que establecía sanciones proporcionales al daño causado, bajo el principio de ojo por ojo, diente por diente. Estos primeros códigos reflejan un importante avance en la organización jurídica, ya que evidencian el paso de un derecho consuetudinario a un derecho escrito y sistematizado, que buscaba garantizar el orden social mediante la regulación de conductas y la imposición de sanciones. India, Egipto y hebreos. En otras civilizaciones de la Edad Antigua también se desarrollaron importantes manifestaciones jurídicas que contribuyeron a la formación del derecho. En la India, el Código de Manu integró normas jurídicas, morales y religiosas, regulando la conducta humana dentro de un sistema social basado en castas, lo que evidencia una fuerte relación entre el derecho y la religión. En Egipto se observa un avance significativo en la organización jurídica, reflejado en la existencia de contratos escritos, tribunales estructurados y normas sobre familia y propiedad, incluyendo cierta protección patrimonial para la mujer. Esto demuestra un desarrollo temprano de instituciones jurídicas formales. Por su parte, el derecho hebreo se caracterizó por su fundamento religioso, contenido principalmente en textos como el Decálogo. Este sistema normativo no solo regulaba el comportamiento individual, sino que también promovía valores sociales como la justicia y la solidaridad dentro de la comunidad. Derecho maya. En el contexto de las civilizaciones precolombinas, el derecho maya constituye un ejemplo relevante de organización jurídica en la Edad Antigua.
Esta civilización se caracterizó por un sistema político de tipo teocrático, en el cual el poder religioso y político se encontraban estrechamente vinculados, lo que también se reflejaba en la estructura normativa de la sociedad. El derecho maya regulaba aspectos fundamentales como la familia, la propiedad y las relaciones sociales, aunque uno de sus rasgos más destacados fue su derecho penal, el cual era considerablemente severo en la imposición de sanciones frente a conductas que afectaban el orden social. Sin embargo, un elemento importante dentro de su desarrollo jurídico fue la distinción entre el dolo y la culpa, especialmente en casos como el homicidio y el incendio, lo que evidencia un avance en la comprensión de la responsabilidad jurídica, ya que no todas las conductas eran valoradas de la misma manera. Derecho azteca. El derecho azteca representa una de las formas más avanzadas de organización jurídica en la Edad Antigua, dentro de las civilizaciones precolombinas. Este sistema se caracterizó por una estructura política centralizada, encabezada por el Tlatoani, quien ejercía funciones de gobierno y de impartición de justicia. En el ámbito jurídico, los aztecas desarrollaron un sistema de tribunales jerarquizados, con procedimientos principalmente orales, y la posibilidad de apelar decisiones ante instancias superiores, lo que evidencia un grado significativo de organización judicial. Por otra parte, su derecho penal era particularmente riguroso, ya que buscaba proteger el orden social mediante sanciones severas frente a conductas consideradas graves. Asimismo, la propiedad de la tierra tenía un carácter predominantemente colectivo, lo que refleja la importancia del bienestar comunitario dentro de su concepción jurídica. Importancia jurídica en la Edad Antigua. La Edad Antigua reviste una importancia fundamental para la historia del derecho, ya que en esta etapa se configuran las primeras formas de organización jurídica de la sociedad. Es aquí donde surgen los primeros códigos escritos, las primeras estructuras normativas y las bases iniciales de lo que hoy entendemos como sistema jurídico. Asimismo, las distintas civilizaciones antiguas desarrollaron instituciones como los tribunales, la regulación de la familia, la propiedad y las sanciones, lo que permitió establecer mecanismos de control social y de regulación de conflictos dentro de sus comunidades. En ese sentido, los aportes de la Edad Media no solo tienen un valor histórico, sino también formativo, ya que constituyen el fundamento sobre el cual se desarrollaron posteriormente los sistemas jurídicos modernos. Y comprender estos orígenes permite una mejor interpretación del derecho en la actualidad. En conclusión, la Edad Antigua constituye el punto de partida en la formación de ciencia jurídica, ya que en este periodo surgen las primeras manifestaciones organizadas del derecho, tanto en su forma consuetudinaria como en las primeras expresiones escritas. A través del análisis de distintas civilizaciones, se evidenció cómo el derecho evolucionó desde normas indiferenciadas hacia sistemas jurídicos más estructurados, permitiendo regular la convivencia social y resolver conflictos de cada comunidad. Asimismo, instituciones como los códigos legales, los tribunales y las sanciones sentaron las bases del derecho moderno, lo que permite afirmar que los aportes de Edad Antigua siguen teniendo vigencia en la comprensión del orden jurídico actual. Por lo tanto, el estudio histórico del derecho no solo tiene un valor teórico, sino que resulta fundamental para entender su evolución y aplicación en la sociedad contemporánea. Para la realización de este trabajo se consultaron fuentes académicas fundamentales en el estudio de las historias del derecho, entre ellas las obras de Beatriz Bernal, Historia del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el texto de Francesco Carnuletti, Cómo nace el derecho. Estas